Solo Jesús fue totalmente piadoso. Solo Jesús pudo vivir completamente obediente y estuvo gozosamente sometido a Dios en todas las áreas de su vida. Y eso implica que si Él fue el único piadoso, el único que vivió totalmente sometido a Dios en todas las áreas de su vida, eso implica que todos nosotros tenemos cierto grado de impiedad. En unas áreas, en otras, en mayor medida, en menor medida, pero todos tenemos, como hoy en día le llaman a los defectos y las disfunciones en el medio empresarial, oportunidades de mejora. Así le llamamos, ¿verdad? Cuando una persona es un mal empleado, tú tienes muchas oportunidades de mejora. Cuando tú eres un impiadoso, un impío, tú tienes muchas oportunidades de mejora. Digámoslo así, de manera positiva, ¿verdad? Para que nadie se sienta atacado. Pero la realidad es que sí, tenemos disfunciones, tenemos impiedades, tenemos áreas en las que Dios no gobierna. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo crecemos en esas áreas donde Dios todavía no es gobernante de cómo la manejamos? ¿Qué tiene que ocurrir para que una persona crezca en piedad? Y crezca en sentido general a nivel espiritual, es lo mismo. Crecer en piedad es crecer espiritualmente. Para algunos parecerá obvio lo que voy a decir, pero debo decirlo. Bueno, el crecimiento requiere cambio. El crecimiento requiere cambio. Y la mayoría de nosotros, y no todos, yo creo que queremos crecer, pero no todos queremos cambiarnos. Todos queremos crecer, pero no todos necesariamente queremos cambiar. Los niños quieren crecer, pero cuando le dan los dolores en sus coyunturas en las noches, yo tuve un niño por lo menos, el segundo, el primero no sufrió de eso, pero el segundo, quizás algunos de los que están aquí lo han padecido, se levantaba de noche diciéndome, papi, me duelen mucho las rodillas, le teníamos que dar cataflán para que se le calmara el dolor. El crecimiento de sus coyunturas producía dolor con regularidad, porque ciertamente en muchos casos el cambio, el crecimiento es doloroso. Y a nivel espiritual o emocional implica cambiar formas, probar formas nuevas de proceder, implica enfrentar temores, dejar hábitos a los que nosotros estamos acostumbrados, las maneras como hacemos habitualmente las cosas, y eso nos incomoda porque nos saca de nuestra zona de confort. Lo que requiere esfuerzo, lo que requiere trabajo, como que uno lo ve como con cierta reserva, porque no queremos esforzarnos, y todo lo que vale la pena realmente requiere esfuerzo en la vida, y mucho más hablando del crecimiento espiritual. Por esas razones, mucha gente quiere cambiar, pero mucha gente quiere crecer, pero no mucha gente quiere cambiar, porque es doloroso, porque implica cambio, porque implica enfrentar dolores, cambiar hábitos. Entonces, ¿dónde comienza eso? ¿Cómo pasa una persona de su indisposición a cambiar a una actitud de disposición a cambiar? ¿Dónde inicia? ¿Cuál es el génesis del cambio? De tal manera que nuestra vida comience a acomodarse a Dios, a acotejarse a Dios. Yo creo que el Salmo 139 nos habla de esto. Y el salmista al final de ese salmo tiene unos versículos muy conocidos por nosotros, la mayoría por lo menos lo conoce, y creo que serán de edificación. El Salmo 139, versículo 23, nos dice lo siguiente: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. El salmista le está diciendo a Dios que lo conozca por dentro, que lo explore, que lo escudriñe, es la palabra que él utiliza, como una forma del salmista ser informado por Dios de esas maneras que no son del agrado de Dios. Entonces, si ustedes se fijan, lo que el salmista quiere hacer es cambiar. Fíjate que le dice, al final dice, ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno.
La Nueva Traducción Viviente, cuando en la frase ve si hay en mi camino malo, dice lo siguiente: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. O sea, yo quiero dejar ese camino de caminos que te ofenden y yo quiero ser guiado en el camino de la vida eterna. Y eso es así, debería ser así en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la condición indispensable, esencial para el cambio es la siguiente: que nosotros procuremos conocer con humildad y diligencia lo que realmente somos. ¿Cuál es la real condición de nuestros corazones? Y mi cambio requerirá completa y absoluta honestidad conmigo mismo. ¿Quién yo realmente soy? Algunos dirán, bueno, pero ¿y no nos conocemos realmente? Yo sé quién soy. Yo conozco mi manera de pensar. ¿No se supone que uno sabe lo que uno es en el interior, que uno conoce su condición espiritual, su condición moral? ¿No se supone que eso es algo que todos sabemos? Algunos pensamos que nadie me conoce a mí mejor que yo mismo, ciertamente. Algunos lo piensan así, pero según la Biblia, el conocimiento que tú tienes de ti y que yo tengo de mí es defectuoso. Vuelvo y digo eso, según la Biblia, el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos es defectuoso. Nosotros no nos conocemos completamente, no conocemos nuestras motivaciones en muchas ocasiones. Esa es la razón de los versículos que acabamos de leer. David dice, escudriñame, Señor, y guíame, dime si hay en mí camino malo, porque para él algunos de esos caminos malos eran desconocidos. Eso es lo que el salmista justamente le está pidiendo a Dios. Y miren cómo Jeremías 17, un versículo también conocido, lo pone. Oigan lo que dice Jeremías 17, versículo 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién sabe realmente qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos le doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Fíjense en las palabras de Jeremías. Jeremías dice que el estado del corazón humano es extremadamente perverso, al punto que es desconocido el nivel de perversión. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El famoso predicador Charles Spurgeon, que yo creo que es uno de los predicadores más citados hoy en día en los púlpitos, decía que cuando alguien hable mal de ti, no te ofendas, porque realmente tú eres peor de lo que él dice. Es una verdad basada en ese versículo de Jeremías 17. Por lo visto, hermanos y hermanas, nosotros ignoramos la profundidad de nuestra maldad. Nosotros desconocemos lo lejano de nuestro desvío, de nuestra condición caída. Lo común es que nosotros tengamos una idea somera, superficial de nuestra impiedad. Tenemos una idea somera y superficial de nuestra impiedad. Cuando alguien señala nuestras faltas, nuestras impiedades, nuestros pecados, nuestras disfunciones, tendemos a justificarnos o a ofendernos. Nos sentimos mal, nos sentimos juzgados y nos irritamos. Esa es la típica reacción, la más común. No digo que sea en el 100% de los casos, pero la reacción más común a cuando alguien nos señala nuestras faltas, nuestros pecados, es que o nos justificamos o nos ofendemos y nos irritamos y nos sentimos juzgados. El autor William Howells, un autor bastante profundo en la manera como escribe, dice lo siguiente: uno de los atributos del pecado es esconder al hombre de sí mismo, disimular su deformidad, impedir que el hombre se forme un concepto justo de su verdadera condición. O sea, el pecado daña nuestro proceder, pero daña nuestra percepción de nosotros mismos. Daña el proceder
y hace al mismo tiempo que ese proceder, cuando nosotros lo vemos, no lo juzgamos como muy malo. Somos muy benevolentes con nosotros mismos a la hora de evaluarnos. Y eso tiene un impacto en nuestra vida familiar, en nuestra vida conyugal, como padres. Eso tiene un impacto en nuestra vida relacional con los demás, con los hermanos de la iglesia, con los colegas de trabajo, con la manera como yo actúo en sentido general. Porque el corazón es engañoso, mi corazón no me dice la verdad de mí mismo. Desconozco realmente, como decía, la profundidad de mi maldad y lo distante de mi desvío. Y saber esto, quizás muchos de los que están aquí ya lo sabían, pero recordar esto me mantiene alerta acerca de mis propias inclinaciones, de mis deseos, de mis pensamientos pecaminosos. Nosotros deberíamos tener una sana sospecha de nosotros mismos, de que no siempre procedemos como nosotros pensamos, que lo hicimos con la mejor intención. Y esa sana sospecha, como decía, hace que yo con regularidad me cuestione a mí mismo, que cuestione lo que hago, por qué lo hago, que cuestione por qué quiero lo que quiero, por qué reaccioné así, por qué respondí de esa manera. Y si es necesario entonces que yo me confronte a mí mismo. Eso tiene que ser una práctica regular y constante en nuestras vidas. Es una disciplina del piadoso. El piadoso se vive cuestionando a sí mismo porque él sabe que su corazón es engañoso y él puede no tener una correcta percepción de sí mismo. Hace un par de meses yo iba de camino a la oficina y varias cosas pasaron. Recuerdo que caí en un hoyo, me paré en una esquina y, como ustedes saben, vino el enjambre de personas que atacan a los conductores en las esquinas, ¿verdad? El que limpia, el que vende, el que pide. Yo me comencé a irritar, varios motoristas hicieron de las suyas. Yo creo que es una descripción que todos ustedes, no tengo que dar muchos detalles, pero yo me fui agriando. Habían pasado 15 minutos de que yo salí de mi casa, yo estaba llegando a la oficina, ya yo estaba con una cuerda, no eran las 9 de la mañana todavía, y yo tenía una cuerda por dentro. Y no sé qué fue lo último que pasó, que yo dije, no, pero esto es lo último. O sea, algo pasó y ya yo como que llegué al punto de ebullición. En ese momento me sentía muy molesto, pero de repente me sentí molesto con mi molestia. Porque yo había decidido poner atención a todo lo malo que me ocurría y no a todo lo bueno que yo tenía ese día, a todas las bendiciones que yo había recibido. Me di cuenta de mi corazón desagradecido, crítico y quejumbroso. Y pareciera como de loco, pero me dije, ¿pero qué es lo que te pasa, chacho? O sea, ¿qué es lo que te ha ocurrido? No te ha ocurrido nada, que te tiraron un pañito, que caíste en un hoyo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te ha pasado? No ha pasado nada. Pero de alguna manera yo creo que fui confrontado por el Señor en ese momento y me hizo ver lo ingrato que yo soy, lo tendente a la crítica y a la queja que yo soy. Y en ese momento me arrepentí de mi ingratitud, me arrepentí de mi orgullo, porque claro, el orgulloso piensa que no le puede pasar nada de la casa al trabajo. Porque como si yo fuera como el presidente que va a un franqueador abriendo camino. No, yo no tengo franqueador. Yo tengo que tener clara la expectativa de que yo salgo de mi casa y vamos a la selva, ¿verdad? O sea, entonces no me debo sorprender por esas cosas. Y ese proceso de cuestionamiento, de descubrir las verdaderas razones detrás de mi proceder, de mi actitud, me va a ayudar muchísimo a conocerme mejor y a cambiar. Porque el objetivo de conocerme mejor no es documentarme acerca de mí mismo, es yo decir, bueno, ¿qué hago con esto? Y eso puede darse, hermanos, en las interacciones diarias con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros compañeros de trabajo. Más adelante vamos a hablar de algunas aplicaciones que eso tiene. Pero sí tenemos que estar en este deseo de ver realmente quién somos, de dónde vienen esas cosas que nos alejan
de la piedad, del camino piadoso. Como decía, mucha gente no quiere ver lo que realmente es, no quiere conocer sus debilidades ni sus disfunciones, no quiere que le digan sus pecados, no quiere saber que está mal, no quiere compartirlos, no, ni que se los digan. Y eso es un gran obstáculo para el cambio, no quererme ver, no quererme conocer. Otra cosa que me pasó en este proceso, y son cosas que yo aplico a mi vida, algunos saben que yo practico tenis, y en el tenis los entrenadores utilizan la técnica de grabarte jugando para que tú te veas jugando. Y yo, ¿verdad? Yo en el momento, la primera vez que me grabaron, yo tenía un tenis aceptable, o sea, yo entendía que yo jugaba bien y que yo tenía un buen golpe. El tenis depende mucho de los movimientos de las manos, de la posición del cuerpo, cómo uno se para en la cancha. Hay muchas cositas, algunos que quizás tengan conocimiento del tenis saben que es así, entonces hay muchas cositas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces había algo que mi entrenador me decía que yo no captaba, entonces él me dijo, pero vamos a grabarte. Bueno, está bien. Entonces, él me graba y me pone el video. Acuérdense que yo pienso que mi tenis está bastante bien, o sea, yo creo que yo estoy acabando con el tenis, ¿verdad? O sea, él me dice, mira lo que yo te digo, y me presenta el video. Yo digo, qué barbaridad. Yo parecía un anormal. Un movimiento rarísimo, una cosa feísima, o sea, eso es lo que yo te digo, ya lo vi, ya entiendes. Ya me avergoncé, le pedí perdón, le dije, mira, excúsame, yo sé que yo te avergüenzo como entrenador, porque realmente ese movimiento, tú me lo has dicho 10 veces, pero no me sale, no me sale. Desde mi punto de vista, yo estaba bien, pero cuando yo me vi, ay Dios, qué desastre, qué desastre. Y eso es lo que nosotros queremos, o lo que quisiéramos que Dios hiciera con nosotros, que Dios nos grabe. Eso fue lo que el salmista le dijo a Dios: Señor, grábame, preséntame mi video, señálame si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien cuando realmente estamos mal. Eso es lo que David dice, lo leo de nuevo: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo. David acude a Dios. Este es el Salmo 139. Miren por qué David le pide esto a Dios. Esto es el final, los últimos 2 versículos del Salmo. Pero lo que el Salmo dice arriba, oigan lo que él dice de Dios. El Salmo 139 arriba dice: oh Dios, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás, por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ese es el Salmo, la parte primaria del Salmo, en la que él le dice después al final: escudriñame, Dios, y dime si hay en mi camino malo. O sea, tú me conoces por delante, por detrás, tú conoces mi pensamiento, tú conoces la palabra que yo digo. Señor, señálame mi caminar y mi proceder. Grábame y preséntame el video de la grabación. David quiere conocerse para cambiar. David quiere saber la realidad de su corazón para él poder cambiar. El Salmo 90 dice más o menos lo mismo. Salmo 90, versículo 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede conocer sus propios pecados? Es la palabra que utiliza la Nueva Traducción Viviente. Absuélveme de los que son ocultos. Entonces, hermano, este mensaje tiene un punto relativamente sencillo. Yo creo que ninguno lo va a olvidar. Y es que para nosotros cambiar y crecer, necesitamos estar dispuestos a explorarnos con honestidad y a darnos cuenta de la realidad de que nosotros somos peor de lo que nosotros pensamos y que necesitamos cambiar. Cuando Dios nos escudriña, ninguno de nosotros pasa el escrutinio de Dios. Cuando Dios nos escudriña, ninguno pasa el escrutinio
de Dios. La única razón por la que el escrutinio de Dios no nos conduce a la condenación es porque Cristo pagó por nosotros en la cruz. Ese es el evangelio. Que Cristo sí pasa el escrutinio de Dios con 100, y entonces por lo que Él hizo en la cruz en nuestro favor, nosotros podemos tener hoy salvación y perdón. Entonces David le pide al Señor que lo haga conocer. Dime lo que soy por dentro, a nivel de mi corazón. Conoce mis inquietudes. Yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. Yo puedo estar engañado, Dios. Yo puedo estar engañado en mi propia comprensión de mí mismo. Charles Spurgeon decía, notemos la valentía del salmista. Aquí tenemos un hombre decidido a explorar los recovecos de su propio corazón. Si todos los héroes renombrados del pasado estuvieran presentes, les preguntaría si habrían tenido el valor de entrar en sus propios corazones. David era un hombre que tenía ese valor. Cuando mató a un león por el camino, cuando se las entendió con un oso y cuando decapitó al gigante Goliat, dio muestras indudables de valor, pero nunca desplegó una valentía tal como cuando dijo, escudriñame, oh Dios. Y ciertamente requiere valentía, requiere coraje, decidir abrirnos al hecho de que nosotros no somos lo que pensamos que somos. Pero eso es lo que requiere el cambio. En el aspecto espiritual ocurre lo mismo que en el aspecto físico. Hay gente que no quiere ir al médico para que no le encuentren nada. Qué gran sabiduría hay en esa decisión. Doctor, ¿qué? ¿No hacen eso? Hay gente que no quiere ir al médico porque eso no, porque comienzan a buscar y le encuentran algo a uno. Y hay gente incluso que va al médico y gasta un dinero chequeándose y dice, después de todo ese dinero no me encontraron nada. ¿Sabe lo que es eso? Oye, ni un tumorcito, ni nada. 40,000 pesos en chequeo. No, por eso que uno no se chequea. Es que a nosotros no nos gusta decir, o sea, no nos gusta que nos digan que estamos enfermos. No nos gusta ir al médico para que nos encuentren algo. Sentarnos a hablar con alguien de nosotros nos causa como una resistencia. O sea, estamos resistidos a eso. Cuando la esposa o el jefe o el pastor nos dicen tenemos que hablar. Yo les confieso, hermano, a mí no me gusta. Pero es el examen necesario del alma para poder cambiar. Si yo no me expongo a eso, al escrutinio del otro, de Dios, y no estoy dispuesto a tener esas paradas en mi vida de real revisión personal, no voy a cambiar. Entonces, ahí es que comienza el cambio, hermanos. En esa disposición a enfrentar el hecho de que yo no soy lo que pienso que soy, estoy dispuesto a hablar y a vulnerarme con relación a esas cosas. De hecho, David no se queda solamente en escudriñame, sino que en el versículo 24 le dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Wow. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo señala a Dios? ¿Cómo te señalaría Dios a ti o a mí algo en tu vida que le ofende? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios lo hace? Él me habla audiblemente. Nosotros sabemos que eso no ocurre hoy en día. Pero Dios tiene sus formas de señalarnos aquellas cosas en las que nosotros necesitamos poner atención. Yo tengo como un año con estos bracers, algunos quizás no se han percatado, yo tengo unos bracers que me tuve que poner, me obligaron a poner, por varias razones. Entonces el problema básico de los bracers, a mí no me ha dolido tanto, no me ha molestado tanto, el problema es la comida. Que muchas veces yo como y estoy hablando, estoy compartiendo y veo a mi esposa y mi esposa me dice, tú tienes algo ahí que tú no
Tú no estás viendo, te ve malísimo. Así son nuestros pecados muchas veces y nuestras disfunciones y nuestras impiedades. Son muy visibles a los otros, pero invisibles para nosotros. Y nos avergüenzan. Y honestamente a mí no me gusta que me digan que tengo que sacarme eso porque tengo que ir al baño, tengo que lavarme la boca. Excúsenme que sea tan gráfico, pero yo quiero que sientan ese sentir de el cambio requiere involucrarnos en un proceso que es medio incómodo. Corregir eso requiere esa incomodidad. Y muchos de nosotros tenemos cosas pequeñas, otras grandes que tenemos que cambiar. A veces relajos sarcásticos que caen pesados, burlones. Yo sufro todavía de cierta insensibilidad hacia el otro. Yo soy una persona de manera natural como distante. No es algo que quiero ser así. Yo quiero ser cercano. A veces yo veo gente cercana. Yo tengo amigos que los amo y los quiero, que son cercanos con la gente, que pueden conectar con rapidez. Y yo he pensado, yo quiero ser así. Yo quiero conectar con la gente con más rapidez a como yo lo hago. Y he estado en un proceso de cambio. Y parte de mi distancia es el egoísmo. Yo tiendo a ser una persona egoísta. Y me gusta mi espacio, y me gusta que no me incomoden, y me gusta que no me interrumpan. Pero cuando yo me di cuenta de eso, pues me dolió. Y la primera vez que alguien me lo señaló fue un amigo muy querido mío, que tengo una amistad de muchos años, que había pasado por una situación difícil en su vida y yo no estuve tan presente como debía estar. Y él, gracias a Dios, fue a mi oficina, se sentó conmigo y me dijo, chacho, yo quiero compartir contigo algo. Yo pasé por esto, tú lo sabes y demás. Yo estaba esperando más de ti. Esa fue su frase. Yo estaba esperando que tú estuvieses más presente, que tú me llamaras, que tú estuvieras pendiente de mí, y yo no lo hice. En ese momento sentí el impulso de justificarme, pero me callé y acepté mi error. No había excusa. Ciertamente yo había estado extremadamente ocupado, muy absorbido con muchas otras cosas. Yo sabía que había gente que estaba pendiente de él, pero yo era su amigo. Yo tenía que estar ahí. Y yo me di cuenta que yo fui en ese momento egoísta. Y lo dejé solo. Lo solté en banda. Y quizás nosotros tenemos esa tendencia con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con amigos. En mi caso es algo que Dios me confrontó. Y eso no fue algo puntual. Es algo que yo luego detecté que era un patrón en mí. Entonces Dios escudriñó mi corazón. Me señaló a través de un hermano un camino que a él le ofendía y que yo quiero cambiar. Algo que yo también tenía es que yo no perdía una discusión. Era algo abrumador para mi esposa. Mis hijos quizás no lo sufrieron tanto, quien más lo sufrió fue mi esposa. Porque lo que pasa conmigo es que yo no me altero. Yo no me altero, soy muy lógico. Parece un sermón, pero lo que estoy es resistido a aceptar mi culpa. Y mi esposa, sin mucho argumento, me decía en múltiples ocasiones, chacho, tú no pierdes. A mí me irritaba eso. Me irritaba eso. Que ella me dijera, chacho, tú no pierdes. Yo, pero es que yo te estoy explicando cómo yo lo veo, es mi perspectiva. Todo muy elaborado, muy intelectual. Y me di cuenta que yo era un orgulloso. Que yo no perdí una discusión. Y le pedí perdón. Y en ocasiones todavía como que me siento inclinado en esa dirección. Y digo, no, espérate. Y como que hoy en día he optado por callarme mejor, escuchar lo que me están diciendo, reflexionarlo y ver si tengo algo que decir más adelante, pero no responder en ese momento, en el fragor de la molestia, no hacerlo. Esa era otra de mis condiciones internas que yo desconocía y que tuvo alguien de afuera que venir a señalarme, mira, tú tienes un sucio ahí, tu corazón, tú eres muy argumentativo, orgulloso,
Me pasaba también en esa misma línea que si yo le tenía que decir algo a mi esposa, yo le daba un sermón. La sermoneaba. Wow. Años, ya no, creo que no ocurre, ¿verdad? Ya no ocurre. Ya, yo le doy ya como una escuela dominical te doy, ¿verdad? Pero no, yo creo que eso el Señor me ha hecho crecer. Soy más puntual en las cosas que... Algo que me pasaba también. Soy una persona que tiende, como les dije en el cuento del carro, del auto, a la crítica y a la queja. Y estoy con frecuencia señalando lo que está mal y no viendo lo que está bien. Y constantemente vivo en una lucha, pero ya lo he aceptado, ya el Señor me lo señaló, el Señor escudriñó mi corazón, me lo ha señalado a través de mi esposa, mis hijos y demás, y yo estoy al tanto de eso, y a veces yo mismo me digo, oye, chacho, pero ya cállate porque realmente es molesto. Entonces, estos son puntos ciegos en mi vida, eran puntos ciegos en mi vida que de alguna manera han producido diversas situaciones en mi vida y Dios me lo ha venido señalando. Así de engañoso es mi corazón. Yo no veía ninguna de esas cosas hasta un punto en mi vida. Yo no estaba al tanto de ellas. David posiblemente ignoraba muchas de las cosas que Dios le señaló posteriormente y por eso dice, Señor, escudriñame. Proverbios 16:25 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay cosas que yo hago que me parecen bien, pero al final no son correctas, no son apropiadas. Hay tantas cosas, tantas formas en las que nosotros podemos pecar. Muchísimas. Obviamente, yo no estoy hablando de pecados secretos, sino de pecados desconocidos. Son diferentes. Hay cosas que yo desconozco de mí, que son invisibles para mí, que yo no pienso que están mal porque no me doy cuenta, no le doy la correcta lectura. Pero los pecados secretos son aquellas cosas que nosotros sí sabemos que están mal, son pecaminosas y la estamos haciendo. De ahí, sal de ahí. Cualquier pecado secreto, cualquier acción, forma de pensar, cualquier práctica o hábito que tú sabes es incorrecto, pecaminoso delante de Dios, no es que, Dios no te lo tiene que señalar, tú sabes ya, o nosotros sabemos ya que son incorrectos, salgamos de ahí. Voy desde una práctica o un hábito a la pornografía, o una práctica de consumir contenidos impuros sexualmente hablando, hasta hábitos de mentir o hábitos de chismear o materialismo y consumismo en la vida, de que vivimos de una manera que consumiendo muchísimas cosas que no necesitamos realmente. Son cosas que son conocidamente pecaminosas. Entonces, eso no son los pecados a los que David se está refiriendo. Esos no son pecados secretos. Perdón, esos no son pecados desconocidos, son pecados secretos que los hacemos sin que nadie lo sepa, pero nosotros sabemos que no están bien. Entonces quería hacer ese señalamiento también. Entonces, como les decía, ya le puse algunos ejemplos de cómo señala a Dios estas cosas. Porque el salmista le dice a Dios, señálame aquellas cosas que no son de tu agrado, aquellos caminos que te ofenden, ¿cierto? Y dijimos que hay interacciones. Y yo quiero hacer múltiples aplicaciones ahora de cómo señala a Dios estas cosas. Bueno, la primera forma, la manera más idónea de Dios señalar nuestros malos caminos es a través de la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, orándole al Padre en favor de los discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestra comunión regular con la palabra de Dios es santificador, es un proceso de purificación, de transformación, debería serlo. A veces escuchamos un mensaje, no lo meditamos, no lo reflexionamos, no nos llevamos nada a la casa, sencillamente, buen mensaje, pero no tuvo ningún impacto en mi vida. Mi recomendación es que ustedes escuchen un mensaje, una exhortación, y ustedes tomen una, dos, tres cosas, dos, tres decisiones en las que van a concentrarse para poner en práctica lo que acaban de escuchar. Nosotros somos muy olvidadizos y sobre todo considerando cuando eso implica cambiar. Entonces tratemos de incorporar verdades sencillas, prácticas que nos lleven a cambiar, de las cosas que escuchemos,
ya sea en nuestro devocional, ya sea en mensajes como estos, en mensajes de la iglesia, meditemos en las cosas de la palabra de Dios, de tal manera que esto no se quede en una apreciación intelectual, sino en una transformación del alma y del corazón. Esa es la primera forma en que Dios nos hace cambiar, que nos escudriña, que nos señala las cosas en las que debemos corregir nuestras vidas. La instrucción directa de la palabra de Dios. Hay otra manera, y ya mencioné alguna de esas maneras, es el cuidado mutuo. El cuidado mutuo, o sea, las personas que están a nuestro alrededor nos van a señalar cosas, y lo más evidente y cercano son los señalamientos que vienen de los que están más cercanos a nosotros. Nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros compañeros de trabajo. Puedo recibir señalamientos directos contra mi persona, contra formas de proceder, maneras de hablar, formas de ser, cosas que yo decido, que no consulto, etcétera, etcétera. Cuando alguien se queje contra mí, no te justifiques inmediatamente. Si es que piensas que tienes que justificarte, piensa en lo que te está diciendo. Incluso no le pongas tanta atención a la forma como se te dijo, sino al fondo de lo que se te dijo. Lo que se te dijo es cierto. Si es cierto, aunque el otro lo puso en una forma inadecuada, no te concentres en la forma, concéntrate en el fondo y trata de capturar si es un señalamiento de Dios. Porque la oración es: señálame, oh Dios, si hay camino en mí, camino malo. Bueno, como Dios te lo señala, a través de su palabra y a través de la interacción con los demás, algunas veces con señalamientos directos. Yo le puse el ejemplo de mi amigo, ¿cierto? Mi amigo me confrontó, me dijo cómo yo lo dejé, lo solté en banda y cómo eso fue de bendición para mi vida. Eso puede ocurrir en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Y quiero hacer énfasis en los hijos, porque muchas veces los hijos no pueden articular una confrontación a un papá. No lo van a decir. Ahora, la manera como tu hijo se siente, si tú ves a un hijo rebelde, resentido, malhumorado, mal hablado, con rendimientos bajos, lo primero que tú tienes que hacer y tenemos que hacer es decir: ¿qué estoy haciendo yo que de alguna manera puede estar contribuyendo con ese estado? Y eso no es un buen consejo de Héctor Salcedo, de Chacho, no. Efesios 6:4 dice: padres, no lleven sus hijos a la ira, sino que disciplínenlos o críenlos en la disciplina y la amonestación del Señor. O sea, hay estados de nuestros hijos que lo llevan al mal rendimiento, a la rebeldía y al mal humor. Hay estados de ellos que responden a nuestras acciones. Entonces, el mal comportamiento de un hijo, lo primero que debe producir no es la revisión de su comportamiento necesariamente, sino el comportamiento del padre y de los padres, de qué hemos hecho nosotros en esa vida. Ahora, revisado eso, puede haber culpa de parte del niño. Claro que sí, que puede haber responsabilidad de parte de él, y tenemos que revisar eso también, pero no sin antes considerarnos nosotros como posibles sospechosos de esa situación. Es un indicador de la calidad de mi paternidad, cómo se sienten mis hijos hacia mí. Si a mi hijo le da trabajo obedecerme, si a mi hijo le da trabajo y no quiere cumplir con sus deberes y sus responsabilidades, es altamente probable que yo tenga una cuota de responsabilidad en esas faltas. Entonces, si yo no hago esa revisión y yo veo el mal proceder de mi hijo y voy directamente a la disciplina sin revisarme yo, ¿ustedes saben lo que eso hace? Eso agrava el problema. Lo agrava. Y si alguno de nosotros ha procedido de una manera incorrecta hacia sus hijos a través de los años, quizá yo diciendo esto el Señor haya traído convicción alguna, ustedes saben lo que hay que hacer. Ustedes van donde sus hijos y le dicen: mira, mi hijo, yo quiero hablar contigo. Yo he estado pensando que hay muchas formas mías. Quizá algunos de aquí no son del mucho hablar y demás, pero hay cosas que sí podemos decir. Y decirle: mira, mi hijo, yo me he dado cuenta que
yo muchas veces no he procedido, no te he tratado bien, perdóname. Yo te he hablado mal, yo te he exigido cosas que no corresponden. Yo lo siento mucho, mi hijo, perdóname. Yo quiero que tú me des una oportunidad de empezar, de hacer las cosas bien, de ser diferente. Porque vuelvo y digo, cuando el salmista le dice al Señor, señálame el camino malo, una de las maneras en la que Dios le señala a los padres su camino malo es a través de cómo los hijos están. Es así. Si en tu casa no hay armonía, si en tu casa no hay ternura, en tu relación con tu pareja, si se fue la ternura, si se fue la risa entre los dos, la alegría, si se fue la anticipación de estar juntos, queremos estar juntos, no, yo lo que no quiero es llegar a mi casa. Si eso es lo que existe, comienza a revisarte. Porque claro, es muy fácil decir, no, el otro es el culpable. El problema es el otro o la otra. Pero si no hay armonía, si no hay ternura, si no hay alegría entre ustedes, considérate el primer sospechoso y comienza a cambiar tú. Entonces, como decíamos, ¿cómo señala Dios estas cosas? Bueno, Dios lo señala primero a través de su palabra, con la instrucción. Tenemos que incorporar estas cosas, meditarlas, reflexionarlas. Número 2, la señala a través de las interacciones cotidianas con mis hijos, con mis cónyuges, con mis compañeros de trabajo. Cuando tú tienes relaciones tensas, desarmónicas, disfuncionales, complicadas, mírate tú. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué pasa conmigo? Pero otra forma también es a través de la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Se supone que nosotros somos una comunidad que velamos los unos por los otros. Hay un versículo muy conocido en Mateo 18 que dice lo siguiente: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado un hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más y ahí luego hay un proceso. Ese pasaje tiene un título en la mayoría de las Biblias que se llama disciplina eclesiástica. Y sabemos por qué, porque ese es el pasaje que se usa para confrontar a un hermano y llevarlo a disciplina en la iglesia. Pero realmente ese es un pasaje que el título debería decir cuidado mutuo. Porque si tu hermano está mal y te dice, ve, confróntalo a solas. Dile, fulano, mira, ¿qué es lo que pasa? Tú estás cuidando de la vida espiritual de tu hermano. Y aquí hay un llamado para el que tiene que ir, pero aquí hay un llamado para el que lo confrontan. Cuando alguien te confronte o te informe de un mal proceder en tu vida, acéptalo si es cierto. Acéptalo con humildad, sabiendo que es un señalamiento que probablemente viene de parte de Dios. Hay otros pasajes, no me voy a extender en eso, hay otros pasajes que hablan de exactamente la misma práctica. Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en falta alguna, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Santiago 5:19, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salva su alma de muerte. Hebreos 10:24-25, considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Todos estos pasajes hablan de lo mismo, o sea, la comunidad de creyentes, la comunidad de hermanos, estamos velando los unos por los otros para ver en dónde estamos fallando, para señalar aquellas cosas que necesitan ser señaladas en amor, de tal manera que podamos cambiar. Entonces, hermanos, creo que ha quedado claro el punto. Ha quedado claro el punto. El cambio, o el crecimiento, perdón, requiere cambio. Y el cambio es doloroso, es incómodo, pero es provechoso y glorioso. Termino con esta cita de Henry Melville, un puritano. Les advierto que sean precavidos en el uso de esta oración. La oración de David. Es fácil burlarse de Dios pidiéndole que nos escudriñe mientras no hacemos ningún esfuerzo o muy poco en escudriñarnos a nosotros mismos.
y quizás menos para actuar ante el resultado del escrutinio. Les advierto que sean precavidos en el uso de esta oración. El escrutinio de Dios conlleva esfuerzo de parte de nosotros. Y cuando nos enteramos del resultado del escrutinio, yo quiero cambiar, debería querer cambiar y crecer en esa área de impiedad en la que no estoy acotejado a Dios.